buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que no existe amor más puro y tierno, así como sincero, que el que te tienen tus hijos cuando están pequeños. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Los Ojos. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue investigada por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Yo tenía 8 años de edad cuando pasó lo siguiente. Un 24 de diciembre me hice acompañar de 4 primos y nos fuimos a los rosarios que se hacen en mi ranchito. Esa misma noche había como 6 rosarios. Nosotros íbamos a todos, ya que al final daban bolo, cacahuates, dulces, galletas, naranjas, cañas, algunas veces gomitas también. Esa noche fuimos a varios rosarios y se acabaron cerca de la 1 de la mañana. Estos rosarios habían sido en el centro de mi rancho y nosotros vivíamos como a 1 kilómetro de ahí a las afueras, y forzosamente teníamos que pasar por una vereda. No era un secreto a voces que en mi rancho se escuchaba el llanto de un niño. Después de pensarlo mucho, decidimos pasar por ahí y, para sorpresa nuestra, al ir aproximándonos, justo cuando estábamos pasando por unos rieles, se escuchó el primer llorido. De inmediato dije: ¿Oíste, primo? Sí, claro que escuché. Seguimos avanzando por esa vereda de donde provenía aquel llanto macabro. A medida de que íbamos acercándonos, ese llanto era cada vez más intenso, y a medida que nos íbamos acercando, se nos helaba la sangre y se nos erizaba la piel. Sobre todo, éramos unos niños de 8 y 10 años. Cuando ya íbamos pasando por esa vereda de donde salía ese llanto, nos echamos a correr tan aprisa que todo el bolo que habíamos recolectado de esos rosarios lo fuimos dejando tirado, entre ellos cacahuates, naranjas y dulces. Era más grande nuestro temor por ese llanto que el querer detenernos a levantar nuestro bolo. Al día siguiente regresamos para tratar de salvar un poco de lo que habíamos perdido de ese bolo. Pasaron los años y ese llanto se seguía escuchando en aquel pueblo. En una ocasión, yo ya estaba grande y le dije a un amigo: «Oye, compa, ¿y a ti nunca te espantó el llanto del niño de la vereda?» «Claro, yo también llegué a escucharlo. Es más, una noche me armé de valor y fui tras la pista de donde provenía ese chillido tan extraño. Así que busqué, eso siguiendo el rastro poco a poco de donde provenía ese llanto. Busqué entre los mezquites hasta que por fin logré dar con lo que yo estaba buscando». «¿Pero qué encontraste?», inmediatamente le pregunté. «Claro que sí. Llegué al punto donde se escuchaba ese llorido, y lo que a continuación te voy a contar no me lo vas a creer. Pues, en realidad me imagino que hallaste al niño». «Claro que sí. Fui a dar precisamente a donde salía ese llanto lastimero, pero por más increíble que parezca, lo que vi, jamás en mi vida lo voy a olvidar. Ese llanto salía de la tierra, así como lo escuchas. Salía del piso, pero en ese piso habían 2 ojos. Eran 2 ojos pequeños, como de un niño. Te digo porque estaban a una distancia muy pequeña, como la carita de un bebé. Eran tan solo esos 2 ojitos. No sé si eran reales o de vidrio, pero de ahí salía el llanto. Lo único que se me ocurrió fue echarle tierra encima y taparlos. Así fue como dejó de escucharse ese llanto macabro. Yo me quedé con esa duda, así que días después regresé con un pico y una pala, al mismo sitio donde yo había enterrado esos ojos con la tierra, y comencé a escarbar con la intención de descubrir de que alguien pudo haber sido sepultado ahí, pero no encontré nada, ni los ojos, ni los huesos, ni la ropa infantil, ni un solo rastro, nada que me diera alguna respuesta a esa manifestación diabólica que yo había escuchado en esa vereda. Lo que sí es de que cuando regreso a mi ranchito, yo le pregunto a los vecinos que si aún se escucha ese llanto,
Y ellos me dicen que sí, que ahí sigue ese llorido lastimero y que algunas noches se escucha rompiendo el silencio. Estos hechos aún suceden en el estado de Coahuila y esta historia fue investigada por el licenciado Gregory Quintero. Pero sobre el llanto de los bebés se escuchan muchas historias. Hace muchos años, cuando aún se podía caminar a altas horas de la noche y sin temor a ser asaltado o multado, venía de una fiesta disfrutando de un agua fresca y aquella suave brisa de verano. En mi trayecto hacia mi casa, recuerdo que pasé por el rumbo del barrio de Santiago para cortar camino entre la calle Amado Nervo y dirigiéndome hacia el centro. Era muy tarde y el silencio era casi total en aquellas sombrías calles. Algunas fachadas de las casas me distraían y rezagaban mi caminar, pues me detenía algunos minutos, deleitando mis sentidos al verlas, imaginando quién pudo haber vivido ahí o quién pudo haber muerto en esas casas tan antiguas. Me cuestionaba si tal vez fueron casas de citas en las épocas pasadas, así que continué mi camino hasta llegar a una esquina, la cual estaba casi en tinieblas, pues varios focos del alumbrado público estaban sin funcionar. Todo estaba en calma. Silencio. Pero ese silencio y esa calma fueron interrumpidos de un golpe cuando al cruzar hacia la acera de enfrente, el llanto de un bebé pareció surgir bajo mis pies, como si proveniera de las entrañas de la tierra. Pegué un brinco y corrí unos pasos. Cuando volteo, escucho otro chillido y luego como si se tratara de varios bebés llorando al mismo tiempo. Me armé de valor y decidí ir a averiguar de dónde venía ese llanto, pensando que tal vez alguna mala madre había abandonado a su niño en alguna caja de cartón o algo así. Eso es lo que yo imaginaba. Cuando estuve cerca de aquel misterioso llanto, me di cuenta de que venía del piso. Me acerqué más, y fue entonces que pude darme cuenta de que aquel llanto provenía de una vieja alcantarilla. En ese instante, yo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y tenía una sensación de que ese niño me estaba avisando o advirtiendo de que lo que yo estaba viendo y escuchando no pertenecía a este mundo. Sin esperar otra sorpresa, salí caminando a toda prisa, sin parar hasta llegar a mi casa. Pasaron los años y conocí a una persona que vivió toda su vida en ese barrio, y sin saber de mi experiencia, él me contó que en épocas pasadas, cuando esa zona funcionó como punto rojo o zona roja, muchas mujeres de la vida galante que salían embarazadas abortaban de manera clandestina, arrojando sus fetos a las alcantarillas. Tal vez por eso se quedó impregnado ese lugar con la energía de estos seres, los seres más puros que pueden habitar en esta tierra. Un niño recién nacido. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si han sido de tu agrado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tu comentario. Y gracias por ser parte de este canal.